El economista Marta Roldós está hoy en la República.es. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Economista, después de la actuación de los jueces en casos como el Gran Hermano y como el Universo, el comportamiento triste, diario de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Constitucional, el deterioro de las garantías ciudadanas, hay muchos ecuatorianos, muchísimos, que sienten que en el Ecuador de la democracia solo están quedando las apariencias. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que tienen razón. Lo denunciamos saliendo de Montecristi. Usted recordará que nosotros con la red presentamos con León Roldós incluso una denuncia de falsedad del texto constitucional. Una vez que uno ve falsear un texto que se había venido impulsando con tanta ilusión, con tanta preparación, con tantas ideas y propuestas de la gente que iba a Montecristi, y el texto se falsea. Ya desde antes del falseamiento ya se habían impuesto textos desde la Presidencia de la República, a través de la presencia de Alexis Mera. Nosotros sabíamos que algo iba mal. Y probablemente cuando empezamos a decir temprano que esto iba mal, y empezamos a advertir lo que iba a pasar con el Consejo de Participación, lo que iba a pasar con todo este supuesto quinto poder, lo que iba a pasar, yo le decía, pues eso es un juego perverso donde cada quien se elige el uno al otro, ¿no? El Consejo Electoral, el Poder Electoral al Poder Ciudadano, el Poder Ciudadano al Poder Electoral, y todos ellos al final no eran más que títeres del Presidente de la República. Advertimos que se venía una cosa ominosa. Y la consulta lo terminó, la última consulta lo terminó de cerrar. Economista, pero es crónica de una muerte anunciada. Usted dice lo advertimos temprano. Yo diría que ustedes lo advirtieron muy tarde. Y a mí siempre me sorprendió como muchos ecuatorianos, inteligentes, preparados, estudiosos, como usted, con mucha más gente, César Montúfar, Carlos Vera, no se dieron cuenta a tiempo de lo que verdaderamente, de las verdaderas intenciones, de lo que verdaderamente se proponía el señor Correa. Y ustedes en la primera parte fueron partícipes en este proceso que ha derivado en lo que hoy está padeciendo el Ecuador. Mire, yo creo que aquí hubo una especie de apropiación de banderas por parte de Correa. Y sí, el Correa se apropió de la bandera. Me acuerdo como red nosotros impulsábamos también cambios constitucionales. Y entonces nosotros nunca fue nuestro candidato Correa, pero cuando llegó con la bandera del cambio constitucional, a contra de los que dicen que uno está ahí porque que hace la contra porque es amargado, no, nuestra primera reflexión fue, nosotros habíamos propuesto algo similar, sumémonos a esto. Pero este señor torció todo. Y creo que cometimos errores que fueron de ingenuidad al inicio. Yo empezaba mi carrera política en ese momento, pero también creo que hubo una gran falsedad. El señor se colocó en un caballo de Troya, se metió en un caballo de Troya. También ¿usted siente que Correa, al mencionar el caballo de Troya, está mencionando un gran engaño a los ecuatorianos? No, pero por supuesto esto ha sido un fraude. Perdónenme, este proceso ha sido un fraude. Mire, Correa era un tipo que no venía de las luchas sociales, se trepó. Yo decía a veces que es el surfista del gran tsunami de cambio que demandaba el país. Entonces había un tsunami, una ola de cambio, porque este país tampoco era perfecto, había muchas injusticias y demás, pero ¿sabe qué? Ahorita es peor, pues. Ahorita es peor. Ya cuando estábamos en la constituyente nosotros decíamos, pero este tipo no es que está rompiendo con el pasado, está reeditando lo peor del pasado. La propuesta en lo institucional, la propuesta fundamental, además supuestamente era compartida por casi todo el mundo, que era despartidizar la justicia y despartidizar los órganos de control. Y termina con que el órgano electoral antes estaba mejor con 7 partidos que ahora con un solo dueño. Y ahora con Correa, además la justicia, antes, yo ponía un ejemplo, es cierto que este país tenía dueño de la justicia. León Febres Cordero. Pero no eran todos los jueces, ni eran todas las instancias. Uno cuando iba a un proceso judicial antes era como jugar a la ruleta rusa. Usted le daba la vuelta al barril del revólver y de pronto tenía la mala suerte de que le tocaba la cámara con bala. Y ahí se fregó un juez vendido. Pero de pronto le tocaba una cámara sin bala. ¿Sabe qué? Ahora el revólver, todas las recámaras están cargadas. Todos los jueces tienen dueño. Este proceso nos ha dejado, era un país imperfecto, con una institucionalidad que estaba esforzándose en construirse, en luchar contra la corrupción. Y eso ha dado un retroceso brutal.
ese proceso ha dado un retroceso brutal. Los que quisimos hacer, saltar hacia adelante el proceso de transparencia y demás, nos hemos encontrado con que ahora hemos dado un salto atrás. Y esto es responsabilidad de todos nosotros, es responsabilidad de los nuevos políticos que queríamos el cambio, es responsabilidad de los viejos políticos que generaron esta sensación de incomodidad, de malestar que permitió que surgiera un Correa. Creo que todos tenemos responsabilidad en esto. Yo a veces me indigno cuando veo que cada quien parece que le quiere echar la pelotita al otro. Digo, el momento que asumamos que todos hemos tenido una corresponsabilidad en lo que ha sucedido, podemos empezar a mirar hacia adelante y a plantear cambios. Miremos hacia adelante, y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, todos somos un poco responsables de que el Ecuador haya desembocado en esta perversidad en que ha desembocado. ¿Qué hacemos ahora todos para evitar que esto se profundice y que continúe? Mire, yo oía hoy día al doctor Huerta Montalvo decir una cosa que me pareció muy lúcida. No solamente, o sea, hay que ir trabajando lo electoral, pero no solamente se trata de apostar todo a lo electoral, porque uno ve grandes partidos, movimientos de oposición que de pronto no se posicionan o se apropian de cada tema y van permitiendo que esto avance mientras ellos están preparando supuestamente la opción electoral. Y digo, ¿qué opción electoral? Perdónenme. Ya tuvimos un proceso realmente con cero transparencia, nomás en la consulta, para nombrar este Consejo de la Judicatura, que permitió que el presidente Correa metiera las manos en la justicia para que la sacara llenas de millones, para que se metieran los millones en el bolsillo. ¿Por qué esa es la reforma en la justicia? Meter la mano en la justicia para meterse los millones al bolsillo. Eso es lo que ha pasado. Y lo hemos visto, ya Correa, 42 millones y contando para arriba. Correa le metió las manos a la justicia para él llenarse de millones. Dos procesos, 42 millones. 40 al universo, 2 al gran hermano. Del gran hermano, 42 millones. Mire, pero además de los millones que se está llevando Correa, lo triste es que la prensa ecuatoriana, la prensa libre ecuatoriana está desapareciendo y solo están quedando a esos periódicos del gobierno que malinforman y desinforman. Mire, el problema además es que tenemos órganos de propaganda pagados con dineros públicos, porque eso es lo que existe. ¿Se refiere usted a los periódicos, a las revistas, a los canales de televisión? Mire, hay hasta revistas. El otro día veía una que se llama Zona Libre, que además es de una empresa privada que circula con pura publicidad, a partir de pura publicidad estatal, y que hace grandes desplegados sobre el presidente Correa. Entonces aquí ya hay un atropello a todas las normas, a todo el respeto. Cada injusticia que dejamos pasar, cada cosa sobre la que no actuamos, cada silencio en que nos escudamos por miedo, por comodidad o por cálculo político a futuro, convierte en más difícil salir de esto, porque el presidente a su vez está haciendo un cerco, no solo de sentencias, está haciendo un cerco de nuevas leyes y códigos que violan la Constitución y la ley y que además no se los debe mirar por separado. Hay gente que mira los problemas petroleros por acá, los problemas de violaciones de derechos por allá, los problemas de la prensa libre por acá. Son todos partes, un solo tinglado. Ahora, economista, usted dice no tenemos que preocuparnos solo del electoral, y yo estoy de acuerdo en eso, pero electoralmente, ¿qué posibilidades hay de ganarle al economista Correa? Porque yo lo que veo es que no hay liderazgos, no hay propuestas alternativas, hay una oposición bastante descoordinada, bastante sin propuestas, bastante sin ideas. Mire, yo creo que hay ideas. Hay bastantes. Creo que además una de las habilidades del presidente ha sido, él nos ha ido marcando la agenda. El juego de que tengamos que reescribir los movimientos y partidos con los esfuerzos que eso significa, también es algo muy grande. Yo quiero decirle algo a los ecuatorianos. La responsabilidad no solo es de los políticos, es también ciudadana. Cuando los ciudadanos dejan de aportar a las campañas electorales, hacer política cuesta más no hacer política, cuesta más hacerse a un lado, porque luego el que se hace a un lado termina pagándolo. Entonces hay un esfuerzo, esto sí es un guión perverso, porque hay un esfuerzo enorme de las organizaciones políticas, más que sea para existir, y aparecen otras organizaciones con una gran comodidad y como sacadas de la manga.
Entonces hay un gran esfuerzo por las organizaciones, primero para existir como partidos, como para tener algo que decir. En el momento que no hay todavía ni siquiera las restricciones, no se tiene claro ni lo que es un panorama electoral, no se sabe ni quiénes van a estar jugando en la cancha, entonces no se sabe cómo van a ser las conversaciones en ese sentido. ¿Pero usted cree que hay alguna posibilidad de ganarle en el 2013 a Rafael Correa y a todo su inmenso aparato de propaganda financiada por todos los ecuatorianos? Mire, yo no le voy a mentir, yo creo que es difícil, yo creo que uno tiene que apuntar a buscar opciones de unidad o por lo menos candidatos unitarios de tendencias, si es que no se puede sacar opciones de unidad, y eso no solamente me refiero a la presidencia. Para mí una de las cosas más importantes en este momento y a lo que ha apuntado Correa también con su tramposa reforma electoral es a apropiarse de la Asamblea Nacional. Y creo que una de las cosas que tenemos que tener visión los políticos es qué va a pasar con la Asamblea Nacional, qué renuncias y qué acuerdos tenemos que hacer para que los mejores corran a la Asamblea Nacional con opción de ganar. El cambio de método, el que agarra de pronto el método de los socialcristianos, el método donde la primera minoría se llevaba, porque no es cierto que estén hablando de que la mayoría se lleva todo. Usted sabe que había momentos en que con el 40% de los votos, con esos métodos, usted tenía el 80% de la representación. Entonces, ante ese reto, tenemos que preparar listas más fuertes también a la Asamblea. Tenemos que ir generando diálogos. Hemos empezado a dialogar. Creo que estamos un tanto verdes. Creo que el juego del gobierno también, debo reconocerlo, es que los políticos somos también seres humanos, las organizaciones políticas están formadas por seres humanos que han sido muy golpeados y este presidente nos ha tenido, él con la ventaja de todos los medios, campaña tras campaña, Pero ¿usted cree que finalmente lograrán esa unidad, por lo menos de tendencias? ¿Ustedes en la izquierda lo lograrán? Yo creo que es indispensable, no podemos pensar en no lograrlo. Yo no quiero decir que yo creo, yo estoy trabajando por eso. Yo creo que, y lo que sí le tengo que decir, estoy trabajando por eso y hay que hacer renunciamientos por eso. Hay un montón de gente que ahora todo el mundo quiere ser candidato a presidente de la República. Yo fui candidata a presidente de la República cuando quería marcar, sabiendo que no iba a ganar, marcar una diferencia de una postura frente a Correa, pero no es ningún picnic ser candidato a la presidencia de la República. Nosotros hicimos una campaña extremadamente modesta, que para lo modesta que fue, rindió frutos y que además, sobre todo, marcó un posicionamiento. Pero es el momento de que hablemos y pensemos en el país. Y lo que también había yo venido diciendo, pero también yo entiendo esta falta de claridad que da todo este marasmo tramposo, ¿no? Las fuerzas políticas sí hemos estado entrampadas. Yo a veces decía, los mismos medios también a veces se entrampan de la agenda, incluso los medios independientes se entrampan de la agenda presidencial. Nosotros, los partidos y fuerzas políticas y movimientos políticos también hemos estado entrampados. Pero a pesar de este entrampamiento, usted es optimista. ¿Están trabajando hacia eso y cree que lo podrán lograr? Estamos trabajando hacia eso y yo creo que hay cada vez una fuerza mayor de convicción de quién es el presidente Correa y hacia dónde nos está llevando. Muy bien, economista. Éxitos en su actividad política. Gracias por haber estado en la República. Muchas gracias. La economista Marta Roldós.